Los 12 apóstoles de Jesucristo, aunque provenientes de orígenes sencillos, desempeñaron un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Estos hombres, de diversas procedencias como pescadores, campesinos y artesanos, lo dejaron todo para seguir a Jesús y se convirtieron en testigos de su resurrección. No obstante, la misión que emprendieron no estuvo libre de dificultades. Enfrentaron persecuciones, torturas, y todos, excepto uno, murieron de forma violenta debido a su fe. ¿Te has preguntado qué destino tuvieron estos hombres? Quédate conmigo hasta el final, porque en este vídeo exploraremos la vida, obra y sacrificio de cada uno de los apóstoles y cómo sus muertes se convirtieron en poderosos testimonios de fe. Juan, el apóstol amado. Juan, conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica. Era el hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano menor de Santiago. Junto con Pedro y su hermano Santiago, Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús, presenciando eventos exclusivos como la transfiguración en el monte Tabor y la resurrección de la hija de Jairo. Además, en la última cena, Juan fue quien se recostó sobre el pecho de Jesús, lo que simboliza su cercanía y afecto especial hacia él. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Juan desempeñó un papel importante en la comunidad cristiana en Jerusalén. Estuvo presente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y fue testigo de muchos milagros. Según la tradición, después de la dispersión de los apóstoles, Juan se trasladó a Efeso, donde continuó predicando el Evangelio. Fue durante esta época que el emperador romano Domiciano, conocido por su aversión hacia los cristianos, capturó a Juan. Se dice que fue sometido a terribles torturas, incluyendo ser arrojado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Ante este hecho, el emperador decidió exiliarlo a la isla de Patmos, una colonia penal del Imperio Romano. En Patmos, Juan recibió las visiones que se convirtieron en el libro del Apocalipsis, uno de los textos más enigmáticos y profundos del Nuevo Testamento. Las visiones que tuvo Juan ofrecieron una perspectiva de esperanza y triunfo sobre las fuerzas del mal, siendo una fuente de fortaleza para los cristianos que enfrentaban persecuciones. Según la tradición cristiana, después de ser liberado, Juan regresó a Efeso, donde continuó predicando y escribiendo hasta su muerte, la cual se cree que fue por causas naturales alrededor del año 100 después de Cristo. Se dice que su tumba fue encontrada vacía, lo que generó leyendas sobre su destino final. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano de Juan, también conocido como Santiago el Mayor, fue otro de los apóstoles que tuvo un papel destacado en la vida de Jesús. Era pescador de profesión, junto con su hermano Juan, dejó su oficio para seguir al Mesías. Santiago fue parte del círculo íntimo de Jesús, y estuvo presente en eventos clave como la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemaní. Su carácter fuerte y su valentía le valieron el apodo de Hijo del Trueno, un título que compartía con su hermano Juan. Después de la ascensión de Jesús, Santiago asumió un papel activo en la difusión del cristianismo. Según la tradición, fue el primer apóstol en sufrir el martirio. En el libro de los Hechos, capítulo 12, se menciona que el rey Herodes Agripa, buscando ganarse el favor de los judíos, ordenó su ejecución. Fue decapitado con una espada en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. Este evento fue un punto de inflexión para la joven comunidad cristiana, que entendió el precio que implicaba seguir a Jesús. La valentía de Santiago y su disposición para morir por su fe inspiraron a otros cristianos a mantener su compromiso, incluso ante el peligro de persecución. Pedro, el pilar de la Iglesia. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue otro pescador galileo que dejó todo para seguir a Jesús. Su nombre fue cambiado por el propio Jesús a Pedro, que significa roca, ya que sería la base sobre la cual se construiría la Iglesia. Pedro es recordado como el líder de los apóstoles y el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba en numerosas ocasiones, como cuando negó a Jesús 3 veces durante su arresto. A pesar de este fracaso, Jesús lo restauró y le dio la misión de apacentar a sus seguidores. Después de la resurrección de Jesús, Pedro asumió un papel de liderazgo en la iglesia primitiva y fue una figura central en la expansión del cristianismo. Viajó extensamente predicando el Evangelio y eventualmente llegó a Roma, donde estableció la primera comunidad cristiana. Según la tradición, durante la persecución de Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Antes de ser crucificado, pidió ser colgado cabeza abajo,
porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Su muerte en Roma consolidó su estatus como mártir y líder de la Iglesia. La Basílica de San Pedro en el Vaticano se erigió en el lugar de su tumba, y hasta el día de hoy, Pedro es recordado como el primer papa de la Iglesia Católica. Judas Tadeo, el apóstol de las causas difíciles. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo, es uno de los apóstoles menos mencionados en los Evangelios, pero su legado es significativo. Se le considera el patrón de las causas difíciles o desesperadas. Durante la última cena, le preguntó a Jesús sobre la revelación del reino, demostrando su sincero interés en comprender la misión de su maestro. Tras la ascensión de Jesús, Judas Tadeo se dedicó a la evangelización en regiones como Mesopotamia y Persia, enfrentando persecuciones y dificultades. La tradición sostiene que fue martirizado en Persia. Una versión sugiere que fue apedreado, mientras que otra afirma que fue asesinado con hachas, una forma brutal de ejecución en ese tiempo. Su sacrificio es recordado como un acto de lealtad a su fe, y su imagen ha sido asociada con la esperanza en situaciones desesperadas. Andrés, el evangelizador en la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Se le recuerda especialmente por su papel en la multiplicación de los panes y los peces, cuando presentó a Jesús al niño con los alimentos que luego fueron multiplicados para alimentar a miles. Tras la resurrección de Jesús, Andrés viajó a diversas regiones, incluyendo Grecia y Escocia, donde llevó el mensaje del Evangelio. Es conocido por fundar la iglesia en Constantinopla, en lo que hoy es Turquía. Andrés fue martirizado en Patras, Grecia. Según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X, que hoy conocemos como la Cruz de San Andrés. Se dice que pidió ser crucificado de esta forma porque no se consideraba digno de morir en una cruz como la de Jesús. Andrés es recordado por su valentía y humildad, y su cruz en X se ha convertido en un símbolo de su martirio. Felipe, el apóstol cuestionador. Felipe, originario de Betsaida, también fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Durante la alimentación de los 5000, Jesús le pidió a Felipe que evaluara la situación, poniendo a prueba su fe. Aunque en ese momento mostró dudas, luego se convirtió en un ferviente evangelizador. Tras la muerte de Jesús, Felipe llevó el mensaje a lugares como Samaria, donde realizó milagros y bautizó a muchos. La tradición sostiene que Felipe fue crucificado y apedreado en Hierápolis, Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo, durante una persecución romana. Su martirio es recordado como un acto de firmeza en la fe, y su vida inspiró a muchos a seguir el ejemplo de valentía y compromiso. Simón el Celote. Simón, también llamado el Celote por su fervor, fue posiblemente miembro de un grupo de judíos nacionalistas antes de unirse a Jesús. Este grupo, conocido como los Celotes, buscaba la independencia de Israel del dominio romano. Tras su encuentro con Jesús, su vida cambió completamente, y se convirtió en un apóstol de paz. Sin embargo, los detalles de su vida posterior son escasos. La tradición sostiene que Simón fue brutalmente torturado, desollado y cortado en dos durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Trajano. Su muerte fue una de las más crueles entre los apóstoles, y se recuerda como un ejemplo del sufrimiento que soportaron por amor a Jesús. Bartolomé, el apóstol desollado. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los apóstoles que recibió a Jesús con una sinceridad genuina. Tras la resurrección, Bartolomé viajó a la India, donde predicó el Evangelio y logró convertir a muchas personas. Este éxito atrajo la ira de un rey pagano, quien lo arrestó y ordenó su ejecución. Según la tradición, Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros cristianos. Esta forma de martirio muestra la brutalidad a la que se enfrentaron los apóstoles y su disposición a morir por su fe. Mateo, el recaudador de impuestos transformado. Mateo, también conocido como Leví, era recaudador de impuestos antes de unirse a Jesús, lo que lo hacía impopular entre los judíos de su tiempo. Tras su llamado, su vida cambió radicalmente y escribió el Evangelio de Mateo, que se convirtió en una fuente clave de enseñanza cristiana. Mateo llevó el mensaje de Jesús a Etiopía y Persia, y se cree que fue martirizado por decapitación. Su transformación de recaudador de impuestos a apóstol es un recordatorio del poder de la gracia de Dios para cambiar vidas. Tomás, el apóstol incrédulo. Tomás,
a menudo recordado por sus dudas sobre la resurrección de Jesús, tuvo una experiencia que transformó su vida cuando tocó las heridas del Cristo resucitado. Esta experiencia lo convirtió en un ferviente creyente y llevó el Evangelio hasta la India, donde fundó varias comunidades cristianas. La tradición sostiene que fue asesinado con lanzas en Chennai, India, tras negarse a renunciar a su fe. Aún hoy, en la India se venera a Tomás como uno de los fundadores del cristianismo en el país. Judas Iscariote, el traidor. Finalmente, tenemos a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Aunque su motivación sigue siendo un misterio, algunos piensan que Judas esperaba que Jesús estableciera un reino terrenal y se sintió desilusionado al ver que su reino era espiritual. Después de traicionar a Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento y se ahorcó, dejando un trágico legado de traición. Así termina la historia de los 12 apóstoles de Jesús, hombres que lo dejaron todo por seguirlo, y que, con su vida y su muerte, dieron testimonio de una fe inquebrantable. A través de sus enseñanzas, sacrificios y martirios, estos discípulos llevaron el mensaje de Cristo a los rincones más remotos del mundo, sembrando las semillas de una fe que perdura hasta nuestros días. Cada uno de ellos, con su humanidad y sus virtudes, representa un aspecto distinto del amor y la entrega que Jesús pidió a sus seguidores. Sus vidas son recordatorios de que el llamado a seguir a Cristo no siempre es fácil y que, a veces, implica enfrentar el dolor, la pérdida y el sacrificio. Sin embargo, también nos muestran que en medio de la adversidad y la persecución, la fe en Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. Hoy, siglos después, sus historias continúan inspirándonos y guiándonos en nuestro propio camino de fe. Nos recuerdan que todos somos llamados a ser testigos del amor de Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Que la valentía de estos hombres y su compromiso nos inspire a vivir con una fe profunda, y que sus ejemplos de vida nos recuerden siempre el poder transformador de seguir a Jesús. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de los apóstoles. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartirlo con otros. Déjanos tus comentarios sobre qué te ha impactado más de sus historias. Que Dios te bendiga y te acompañe en tu propio camino de fe. Nos vemos en el próximo vídeo.